Reciba usted una cordial bienvenida a este espacio donde la palabra de Dios es nuestra única lámpara y la verdad presente nuestro único norte. Hoy nos adentramos en uno de los misterios mejor guardados de la historia religiosa. Un cambio que ha afectado la adoración de millones de personas durante más de 1600 años. La sustitución del sábado, el séptimo día, por el domingo como día de reposo y adoración. Quizás usted, como la mayoría de la cristiandad, ha asistido a la iglesia en domingo toda su vida, creyendo que así honra al Creador. Quizás nunca se ha preguntado por qué el domingo y no el sábado es el día que la mayoría observa. Pero hoy, con la Biblia en una mano y los registros históricos en la otra, debemos hacernos una pregunta que todo buscador de la verdad debe formular con honestidad. ¿Ordenó Dios este cambio? ¿Está en la Escritura la transferencia de la santidad del séptimo día al primero? ¿O estamos ante una tradición humana que ha suplantado el claro mandato del Creador? Muchos pretenden tener conocimiento de la palabra de Dios y son profundamente ignorantes, porque se amparan en tradiciones humanas en lugar del escrito está. En el Nuevo Testamento Jesús utiliza una reprensión contra los líderes religiosos. En Mateo 22:29 les dice: «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios». ¿Actualmente acaso no sucede lo mismo? Examinemos juntos el origen de este cambio, confrontémoslo con la Escritura y descubramos por qué este tema no es una disputa teológica menor, sino un asunto de reconocimiento de la autoridad de Dios, indispensable para la preparación de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Para comprender la magnitud de este cambio, debemos remontarnos al principio mismo de la historia humana, mucho antes de que existiera el pueblo de Israel. Antes de que se diera la ley en el Sinaí, Dios estableció un memorial eterno. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 nos dice: «Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho». Note usted bien, Dios no reposó porque estuviera cansado, sino para establecer un ejemplo, para bendecir y santificar un tiempo específico. El sábado no nació en el Sinaí, nació en el Edén. Es anterior al pecado, anterior a la circuncisión, anterior al sacerdocio levítico. Es un don de Dios a la humanidad, no solo a Israel. Siglos después, cuando Dios escribió con su propio dedo las tablas de la ley en el monte Sinaí, incluyó este mandamiento en el corazón mismo del Decálogo. Éxodo 20, del 8 al 11, dice: «Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó». Note usted la razón. El sábado es un memorial de la creación. Cada vez que lo guardamos, recordamos que Dios es el creador de los cielos, la tierra y todo cuanto hay. En un mundo que ha abrazado el olvido de Dios, el sábado es una señal de lealtad al verdadero Creador. Y cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué hizo con el sábado? Lejos de cambiarlo, lo confirmó. Lucas 4:16 dice: «Vino a Nazaret donde había sido criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer». El versículo dice: era su costumbre, no una excepción. Y en Mateo 12:8 declaró: «Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Sí, Él es el Señor del sábado. ¿Acaso destruiría lo que es suyo? ¿Cambiaría lo que Él mismo santificó? Pero entonces, si Dios nunca cambió el sábado
Si Jesús lo confirmó, si los apóstoles lo guardaron, ¿cómo llegó el domingo a ocupar su lugar? ¿Quién se atrevió a modificar lo que el Creador estableció? Esta transición no ocurrió por un único decreto, sino que fue un proceso gradual. Veamos el recorrido histórico desde el primero hasta el cuarto siglo. Tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y las revueltas judías contra Roma, los cristianos, especialmente los de origen pagano, buscaron diferenciarse de los judíos para evitar las persecuciones y los impuestos específicos que el imperio imponía a estos últimos. Abandonar el descanso del sábado fue una forma de marcar esa identidad propia. Líderes cristianos del segundo siglo, como Ignacio de Antioquía y Justino Mártir, documentaron que los cristianos ya no sabatizaban, sino que vivían en el, entre comillas, Día del Señor. La base teológica para este cambio fue que, como Jesús resucitó el primer día de la semana, este día inauguraba una nueva creación. Llamaron al domingo el octavo día, considerándolo superior al séptimo día bíblico, porque simbolizaba la victoria sobre la muerte y el inicio de la era cristiana. Para ellos era el evento central de su fe que reemplazaba la antigua ley. 200 años después, en el siglo IV, a través de la sincretización de tradiciones paganas y la alianza entre la Iglesia y el Imperio Romano, dieron paso al cambio definitivo del Shabbat al Dies Dominicus. Veamos la sucesión de pasos para este cambio. Primer paso, el Edicto de Constantino. El emperador Constantino el Grande fue el responsable de oficializar el descanso semanal. El 7 de marzo del año 321 después de Cristo, promulgó un decreto que establecía el domingo como día festivo obligatorio en todo el Imperio Romano. Constantino lo llamó el Venerable Día del Sol, en latín Venerabilis Dies Solis. Esta fue una movida política estratégica para unificar a sus súbditos paganos que adoraban al Sol Invictus y a los cristianos que ya guardaban el domingo bajo un mismo calendario festivo. Segundo paso, la adopción eclesiástica. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión oficial, la Iglesia, que había ido ganando poder y estatus dentro del imperio, comenzó a adoptar este día y a darle un nombre cristiano. El nombre Dies Solis, es decir, Día del Sol, fue desapareciendo en las lenguas romances para adoptar el nombre cristiano Dies Dominus, para darle una apariencia cristiana a un día que originalmente era pagano. Acá debo hacer un paréntesis para explicar el cambio de las palabras Dies Dominus a Dies Dominicus. Este no fue un cambio de nombre, sino un cambio de función gramatical para que la frase tuviera sentido. Dies significa día y Dominus, Señor. Dominus es un sustantivo que significa literalmente el Señor, en el sentido de dueño o amo. Entonces, Dies Dominus gramaticalmente es día Señor. Es como si el día se llamara Señor, no indica posesión. Para decir que el día pertenece al Señor, el latín necesita convertir el sustantivo en un adjetivo posesivo. Para lograr eso se añade el sufijo icus, que significa perteneciente a. Entonces, Dominus más icus es Dominicus, es decir, perteneciente al Señor, de tal manera que Dies Dominicus es el día perteneciente al Señor o Día del Señor. Este cambio fue realizado por los autores del Nuevo Testamento y los primeros padres de la Iglesia al escribir en griego y en latín. Aclarado esto, continuemos con el tercer paso, la prohibición del sábado. El golpe más duro vino en el Concilio de la Odisea, celebrado en el año 363 después de Cristo. En el Canon 29 de este concilio se lee: no conviene que los cristianos judaicen y cesen de trabajar el sábado, deben trabajar ese día, mas santificando el día del Señor, es decir, el domingo, descansen como cristianos.
por primera vez, una asamblea eclesiástica prohibió lo que Dios había mandado y ordenó lo que Dios no había mandado. El cuarto paso fue la confirmación papal. A lo largo de los siglos, diversos papas y concilios reafirmaron esta enseñanza. Pero lo más impactante es que la propia Iglesia Católica reconoce este cambio. El Catecismo de la Iglesia Católica en su párrafo 217 afirma: la Iglesia celebró el misterio pascual el domingo desde los tiempos apostólicos y lo sustituyó al sábado. El cardenal James Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, declara sin rodeos: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Si usted ha estudiado la profecía bíblica, se habrá dado cuenta de que esto es profecía cumplida. El profeta Daniel había anunciado esto siglos antes. Daniel 7:25 describe un poder que surgiría después del Imperio Romano. Declara que este poder hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar los tiempos se interpreta como la alteración del calendario de festividades bíblicas, específicamente el ciclo semanal de reposo. Y cambiar la ley se refiere a la modificación de los 10 mandamientos. Al pasar la solemnidad del séptimo día, es decir, del sábado al primero, o sea, al domingo, se estaría alterando el cuarto mandamiento de la ley de Dios que ya leímos en Éxodo 20, del 8 al 11. Examinemos ahora lo que algunos citan del Nuevo Testamento para justificar el domingo. Es importante que usted sepa que los textos que se usan cuando se examinan con cuidado no enseñan lo que la tradición pretende. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Quienes defienden el domingo señalan este texto como prueba de una reunión dominical. Pero observe usted el contexto. Según el cómputo bíblico, los días van de atardecer a atardecer. El día comienza al atardecer. Esta reunión se realizó en la noche del sábado, es decir, al comienzo del primer día. Y al amanecer del domingo, ¿qué hizo Pablo? Viajó. No estaba guardando el domingo. Pablo estaba viajando. Primera de Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo según haya prosperado. El texto no dice que se reúnan, sino que cada uno en su casa haga sus cuentas y aparte su ofrenda. Es una instrucción administrativa, no un mandamiento de santificar el día. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muchos asumen que el día del Señor se refiere al domingo, pero la Biblia nunca usa esta expresión para el primer día de la semana. En Isaías 58:13, el día del Señor se refiere al sábado, y el mismo Jesús se declaró Señor del sábado. En Mateo 12:8, el día del Señor es el día que Él hizo, bendijo y santificó, es decir, el sábado. El Nuevo Testamento no contiene ni un solo mandamiento para guardar el domingo, ni un solo ejemplo de que los apóstoles cambiaron el día, ni una sola palabra de Jesús autorizando tal modificación. Y entonces, ¿por qué es peligrosa esta tradición? ¿Qué hay de malo en adorar en domingo si lo hacemos con sinceridad? El peligro radica nada más y nada menos en que se cambia la autoridad divina. Esta tradición sustituye la autoridad de Dios por la autoridad de los hombres. Cuando usted guarda el domingo basado en tradiciones eclesiásticas, está obedeciendo a Constantino, a los concilios, a los papas, pero no a Dios. El cuarto mandamiento comienza con la palabra acuérdate. Dios sabía que los hombres olvidarían, que las tradiciones oscurecerían su mandato.
Y hoy, millones adoran el primer día sin saber que están honrando un decreto humano en lugar del mandato divino. La profecía dice que en el tiempo del fin, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Cuando esta prueba sea presentada, entonces se trazará una línea nítida entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. La tradición de adorar el domingo en lugar del sábado es una señal de apostasía. El apóstol Pablo advirtió en 2 de Tesalonicenses 2:3 que vendría una apostasía, un abandono de la verdad antes de la venida de Cristo. El cambio del sábado es parte de esa apostasía. Esta tradición prepara el camino para el conflicto final. En Apocalipsis 13 se describe un poder que obligaría a la adoración mediante una marca. Según Apocalipsis 14:12, la verdadera adoración se identifica por la obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando los hombres impongan una adoración basada en tradiciones humanas y presionen para que se acepte en lugar del mandamiento divino, el conflicto final estará planteado. No se trata de una disputa insignificante sobre un día de la semana. Se trata de reconocer la autoridad suprema de Dios sobre nuestra vida. Se trata de preguntarnos, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? En conclusión, el cambio del sábado al domingo es el gran fraude del tiempo. No tiene sustento en el escrito está, y su efecto ha sido desviar la adoración de millones del Creador hacia una institución humana. Dios nos llama a una adoración que reconoce su autoridad suprema. Nos llama a guardar sus mandamientos por fe en aquel que nos da poder para obedecer. Nos llama a ser parte del remanente descrito en Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si usted también espera la pronta venida de Jesucristo, estudie la Biblia por su cuenta. Verifique esta información. Pase todo por el filtro de las Sagradas Escrituras. El profeta Isaías nos dejó esa gran lección. Él escribió, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Prepárese para el encuentro con el Rey. La venida de Cristo está cerca. Las señales en el cielo y en la tierra lo confirman. Y en aquel día no seremos juzgados por las tradiciones de los hombres, sino por la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios en Apocalipsis 18:4 nos grita hoy, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salir de Babilonia significa abandonar todas las tradiciones humanas que han suplantado la autoridad divina. Significa volver a la adoración pura, a la obediencia sencilla. Al escrito está. Nos vemos en un próximo capítulo.